Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadera que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo,
Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mi corazón te canta, mi
corazón te canta, Jesús. El domingo pasado estuvimos mencionando distintos hermanos para poder orar al Señor por cada uno de ellos, y yo quisiera en esta mañana mencionar a los que faltaban. Y quiero decirles que estamos orando por todos y también en especial por algunos de ellos. Yo quisiera pedir oración en esta mañana por Rodolfo Ambrós padre, por María Ambrós, su esposa, por Mario Matoseski, por Ulises y Ana Fabián, por Nora Vena, por Carlos Beltrán y Joana Reyes, su esposa, por Eduardo Roldán, por Norma Cambarelli, por Pedro López, por Cristian, un hermano que vive en la zona de Berazategui, por Luisa Frías, por Maritza Rogel, una médica, por Olga Zapovnik, por Carmen Quinteros, por Pablo Quinteros, por Lucas y Cami y Erulo, por David Frías, Eduardo Yegros e Ivana, su esposa, por Sebastián, por Gerito Barrio, por Norma Luisa, por Estela, la esposa de Carlos y mamá de Sofía, que estuvimos orando tanto. Ella estuvo internada casi 40 días y bueno, se está terminando de recuperar, pero ya hace varias semanas que está en su casa y seguimos clamando por ella, por su familia, por Graciela Calabrese, por Marcela Lingiardi. Oramos por su trabajo, por Marcela, pero especialmente por su mamá, Marta, por su proceso de enfermedad, está haciendo un tratamiento oncológico. Oramos también por Carlos Espósito, por Julián Ibáñez, por Ricardo y Mabel Rizo, por Mariela y Rodolfo Ambrós hijo, por Natalia Barrio, por su esposo Jerónimo, por Matías y por Débora Evelyn, por Clidi González, por Oscar su hijo, Oscar González, también por el nieto de Clidi, por la nuera, la esposa de Oscar, por Libertad y Julio, Libertad Casavieja y Julio su esposo. Me llegaron noticias de que ellos pasaron por el tema del COVID, así que oramos por ellos y deseamos que el Señor los bendiga y los fortalezca. Por Rebeca Blanco, por la hermana odontóloga, que hemos anunciado y orado mucho, gracias al Señor que ya pudo comenzar con su nuevo consultorio. Oramos por su esposo también, por el trabajo de él. Oramos por Nubel y Loida Bataglia. Oramos por Carlos Cruchaga y Sabina, por Juancito Espósito, por Hernán Lobo, Gabriela, bueno, y Juancito y Felipe también. Estuvimos orando mucho por el papá de Gabriela y damos gracias al Señor que está mejor de su salud y está en un tratamiento. Agradecemos al Señor por André Gómez, por Ana Ferreira, por Alfredo Salivián, su esposa Marisa, por Fabrini, por su esposo, por su hijito, por Hernán Landriel, por Héctor Carnevale, por Diego Arteaga, Giorgeli. Giorgeli estuvo con algunos problemitas. Diego se pescó el COVID, pero gracias a Dios no fue fuerte en el caso de él. Está terminando su proceso. Y la hermana Arelis, la mamá de Giorgeli, sí, también se agarró y agarró fuerte. He podido hablar con ella días pasados y orar al Señor, pero seguimos orando por todos ellos, por Neulis también. Y también lo hacemos por Marisa Sami, por Luis Stafolani, por su esposa Olga, por Mariela y Martín Aguirre, por Joel, el hijo menor, por Alan, el mayor, también oramos por ellos dos. Pedimos que el Señor los bendiga en este tiempo. Oramos por Inés Obarrio, por Betiana y Fabián, por Lautaro y Ludmila, sus hijos. Oramos por Alicia Rodríguez, Souto de Rodríguez. Oramos por Carolina López, por sus hijitas, por su hijo, por su esposo,
Oramos por Fran Mari Moffi, por Lucía, que es una compañera de facultad de Inés que vive en Lomos, y por su abuela y por un tema que tiene con una propiedad. Estamos orando por ella. Oramos por Mónica. ¿Se acuerdan de Olga Di Pardo? Bueno, ella es la nuera, la que vivía, la traía a la iglesia, así que oramos por ella también en este tiempo. Oramos por Manolo López, el hermano de Pedro ya mencionado, por Angélica Matuszewski, por Leticia, por Olga, por Olga Zaposnik, y pedimos entonces que el Señor le bendiga también a ella, a Fabián, que están en tratamientos en este tiempo, a Marta, que ya la he mencionado, Linjari, y a otros hermanos más. Puede que me haya quedado alguno sin mencionar, y le pido que me lo haga saber a mi WhatsApp, porque lo que menos queremos es que falte alguno. Entre el domingo pasado y este hemos dado estos listados. Hay más personas, es cierto, están los niños, hay probablemente más jóvenes, y pensamos entonces que a medida que vamos avanzando en estas semanas, poder ir mencionándolos también. Por supuesto que a veces estamos orando y no los estamos mencionando aquí, pero así lo hacemos. Permiso. Yo grabé el mensaje en esta mañana y cuando terminó, enseguida tuvimos un Zoom de pastores bautistas de la capital federal, y en este primer sábado hemos orado al Señor desde las 9 a las 11 de la mañana. Promediando las 10 de la mañana, mi esposa abrió la puerta del escritorio y me hizo saber de que su tío, Rodolfo Schramm, Rudy, como así lo conocíamos, el pastor de la iglesia evangélica bautista en Rincón, Santa Fe, estaba internado muy grave y partió a la eternidad. Y quisiera anunciarlo a la iglesia, pedir oración por su esposa, Anita, por sus hijos, Walter y Guillermo. Él tiene 4 preciosos nietos también, 2 nueras fieles y preciosas también. Y por supuesto la familia, su hermana Edith, que es mi suegra, su otra hermana, Erika, y mi esposa, tal vez como es la mayor, es la que más ha vivido allí en la casa de los abuelos y con este tío. Y por supuesto todos mis cuñados, Anne, Erika, Fede y también Edel. Les pido entonces que tomemos un momento para orar ante la partida, y luego vamos a entrar entonces a la cena del Señor. Querido Dios, en esta hora queremos darte gracias por la vida de Rudy, por lo que él significó para tanta gente. Gracias porque él anduvo, Señor, en sus caminos después de conocerte en la juventud, de haber tenido como muchacho en su adolescencia a veces alguna situación de rebeldía. Se afianzó en la fe y creció década tras década, hasta llegar a ser una obra tremenda con muchas personas, muchos adolescentes, muchos jóvenes, y finalmente, si la memoria no me falla y estoy bien con mis datos, calculo que trabajó casi 40 años o más allí en la obra en Rincón. Hizo una obra doble, no solamente fue y se ocupó de la gente, se consiguió un terreno, se edificó. Él hizo tanto en la actividad práctica de la edificación, de las aberturas, de las rejas, todas las había hecho él, Señor, y de bendición a tanta gente del lugar. Y al haber estado varias veces predicando y ver cómo cada vez que iba veía más crecimiento de la gente, del edificio, de la obra en ese lugar. Un trabajo junto a su esposa magnífico, y nosotros te damos gracias por eso. Y te damos gracias por lo que él representó para la vida de mi esposa, para la vida de la familia, para la vida de cada uno de los hermanos de mi esposa, también especialmente en el momento y a partir de allí que su papá, hace muchos años, mi suegro, partió a la eternidad. Te damos gracias por la vida de Rudy y te pedimos que consueles la vida de su esposa y de sus hijos, y a la iglesia que queda sin pastor, que tú levantes, Señor, que lo ayudes a Walter, que ha sido la mano derecha del Padre en el ministerio, y que tú, Señor, guíes todas las cosas para que tu obra siga avanzando conforme a tus propósitos.
Gracias, Señor, por la vida de Rudy. Te alabamos en esta mañana y te bendecimos. Gracias porque pude conocerlo y compartir tantos momentos con él, Señor, que realmente mueven mi corazón a adorarte en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús pedimos y agradecemos esto. Amén. Rudy partió con 81 años y yo lo conocí sacando cuentas con Cristo. Él tendría 21 años cuando fui en un viaje a Santa Fe. Así que sí, 21, 22 años, casi 40 años que lo conozco a Rudy. Tenía poco más de 40 años él cuando yo lo conocí. Siempre muy ocurrente y con una habilidad poco común en el TED-a-TED, en el uno a uno, para hablarle del Señor a la gente y para discipular y llevar a andar en los caminos del Señor a los nuevos creyentes. Realmente algo notable que el Señor ha hecho por medio de su vida. Hasta luego, decimos. Ustedes me van a ver a mí tranquilo, pero yo creo que lo voy a ver, como la voy a ver a mi madre. 4 meses, 7 de mayo mi madre, 5 de septiembre Rudy. 120 días aproximadamente, números redondos, pero nosotros decimos hasta luego. No podemos viajar por todo esto de la pandemia, no podemos hacerlo, pero decimos hasta luego, Rudy, porque te vamos a volver a ver. Creemos y confiamos rotundamente en lo que la Biblia dice y en Jesucristo. Abrimos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, para leer nuestro texto en la celebración de la Cena del Señor. Nosotros terminamos un mensaje en esta mañana que hablaba de Jesús en el monte. Y allí en ese monte, ellos esperando, mirando los alrededores, recordando lo que habían vivido con Jesús, y luego poniendo los ojos en Jesús, adorándole, y el Señor dándoles la gran comisión: vayan por todo el mundo, porque me ha sido dada toda autoridad, todo el poder. Tomen nota de esto, es el Cristo resucitado. Toda la autoridad del mundo y del universo la tiene Jesucristo. Así que estamos en un momento difícil de angustia. Hoy orábamos con los pastores, de angustia, de llanto, de lloro, de dificultades, de turbulencia, de turbación. Personas con diferentes sentimientos, con diferentes experiencias en medio de esta crisis mundial, de esta pandemia. Pero nosotros sabemos que el vencedor, Jesucristo, Él ya ha vencido. La victoria ya es de Él. Y de hecho, por ser nosotros sus hijos y sus seguidores, somos partícipes de su victoria. Pero en este tiempo, conforme a su propósito eterno, tenemos que vivir estas cosas. Estas y otras cosas. Algunas las han vivido los que nos precedieron. Y otras, si Él no viene, en los próximos meses o en los próximos años vivirán los que siguen. Pero evidentemente la historia se encolumna hacia el punto omega, hacia el final, hacia el retorno de Jesucristo. Pero voy a esto. Y estoy entrando en la Cena del Señor, porque vamos a recordar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué es lo que Él les estaba diciendo? Es como si les dijera: ahora están arriba de esta montaña, miren todo lo que tienen alrededor. Hay algo interesante, ese monte estaba en la zona de Galilea. Y uno podrá preguntarse, la Biblia no lo dice, ¿por qué no lo hizo desde el monte Sión el Señor eso? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? Eligió Galilea, pero eligió Galilea por algo, porque Galilea era llamada Galilea de los gentiles. Allí, hay que estudiar un poco la historia de Israel, se habían asentado muchos que pertenecían a otros pueblos, no a la etnia judía. Así que había judíos, pero no solamente judíos, había muchos que tenían raíces en otras etnias, porque la gran comisión fue dada, sí, para los judíos, primeramente a la casa perdida de Israel, pero luego a todos los pueblos de la tierra, a todas las etnias de la tierra. Y hermanos, vamos a participar de la cena. Estamos en el mes del 99 aniversario y estamos a semanas de la conferencia misionera y queremos introducirnos en este tiempo hacia una visión de Jesucristo, del Cristo resucitado, pensando en su obra, en su misión, en su propósito redentor,
que es no solo para la etnia judía, no solo para Buenos Aires, no solo para la Argentina. No somos nosotros solamente los que necesitamos de Jesús, sino que a través de su iglesia, en la Argentina y en todo el mundo, Él nos quiere como mensajeros, como testigos en cada pueblo y en cada etnia. Así que al estar allí, ¿se acuerdan lo que hizo el diablo con Jesucristo? En las tentaciones después de su bautismo, una de ellas lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él es el príncipe de este mundo, el diablo y Satanás, pero el Señor es el rey, es el vencedor. El Señor es Dios del cielo y de la tierra. Y fíjense que después de haberse producido la muerte y la resurrección de Jesús, Él se presenta con pruebas indubitables antes de ascender a los cielos, como predicamos recién, y dice entonces allí la palabra de Dios: toda autoridad me ha sido dada por el Padre, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Con ese predicamos, necesitamos tener comunión. Vamos entonces a celebrar en este espíritu la cena del Señor. Prepárense allí en sus hogares, estén listos con las familias. Los chicos van a estar observando y mirando a sus mayores participar, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor, bautizados. Participamos, y dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Oramos al Señor y damos gracias por este pan, símbolo del cuerpo roto de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por lo que representa este pan, tu cuerpo roto, muriendo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por este sacrificio perfecto, eterno. Gracias porque podemos tener salvación en ti, no por lo que nosotros somos, sino por tu amor, por tu misericordia desinteresada, por tu gracia, tu favor inmerecido hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser heraldos, comunicadores, Señor, dispuestos a cumplir tu mandato de ir a todos los pueblos de la tierra, a todas las etnias, llevando tu palabra, llevando tu salvación. Gracias, Señor, porque allí tu cuerpo fue molido por nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Tomamos trocito de pan y participamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor por esta copa. Padre Celestial, gracias por esta copa, por este vino, que es símbolo de la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque la sangre preciosa, valiosísima de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, te agradecemos por este sacrificio. Te agradecemos, Señor, por la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Participamos juntos? Amén.
Y la palabra dice, y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. ¡Qué bendición! Y así será. La victoria es nuestra. Esperamos su gloriosa venida. Lo esperamos con todo nuestro corazón. Hermano, que Dios te bendiga. No perdamos el rumbo en este tiempo. No perdamos el rumbo. Aferrémonos al Señor. Estemos cerca de Él. Subamos al monte con Él. Escuchemos lo que tiene para decirnos en cada momento, cada instante. Y miremos hacia alrededor. Las personas, las casas, las gentes, las ciudades, la necesidad, donde el Señor nos envía. Porque mientras dure el tiempo de la gracia, mientras el Señor nos tenga en este mundo, hay un propósito general y eterno de Él, y hay propósitos particulares en nuestras vidas entroncados en el propósito de Dios, en el propósito eterno de Dios. Esa vivencia, esto de vivir en el centro de la voluntad de Dios, es lo que nos hace percibir y sentir esa paz profunda y alegría y gozo en nuestro corazón, aún en medio de las adversidades de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Que Dios bendiga a su iglesia. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Quiero empezar contándoles algo y luego leyendo un texto de la palabra de Dios. Suelo visitar casi una vez por año, desde que tengo más o menos 30 años, la Villa Bautista, allí en Tea, en el Valle de Punilla, en Villa Giardino, una zona montañosa. Cada vez que voy a esa zona y estoy de vacaciones y puedo disfrutar y puedo descansar y hacer todo lo que uno suele hacer en una serranía, una de las cosas que hago es buscar varias veces en los días que estoy una de las montañas altas para poder ir allí. Si bien a veces escalándola cuando era más joven y si no, subiéndola con un auto, bajándome del auto y yendo a un lugar, al lugar alto para estar allí, o a veces lo he hecho con el auto, con la Biblia, para poder leer y ver toda la vista que uno tiene desde arriba de la montaña, ver todo el valle, ver las poblaciones que se ven hacia un lado y hacia el otro de las montañas, de los lugares altos. Con ese paisaje en la mente leo este texto, Mateo capítulo 28, desde el versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera detenerme en esta mañana, darle la densidad más grande de este mensaje a los dos primeros versículos que acabo de leer, el versículo 16 y el versículo 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué se fueron a Galilea? Porque el Señor les había dicho, en el capítulo 26, versículo 32 del mismo Evangelio, del Evangelio de Mateo, el Señor le dice: pero después que haya resucitado, obviamente esto lo dijo antes de resucitar, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya en la parte final del Evangelio, en el momento ya final
preciso próximo a la cruz del Calvario. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en el mismo pasaje, en el mismo capítulo que nosotros leímos, tenemos en el versículo 7 y en el 10 que la Escritura dice lo siguiente: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Id pronto, como él os ha dicho, va delante de vosotros a Galilea, he aquí os lo he dicho. Bien, y también en el versículo 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán, en una de las apariciones. Bien, en primer lugar, recordar que Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y aparece 10 veces, probablemente ha aparecido más veces, son las que están registradas en las Escrituras. Algunos autores dicen 10, otros 12, otros 11, porque hacen concordar. Es muy probable que en este pasaje que yo acabo de leer, esta no fue la última aparición de Jesús, sino tal vez fue la anteúltima, o tal vez fue empezando de atrás hacia adelante, tomando como la última aparición, la del Monte de los Olivos, cuando él asciende a los cielos, tomándola como número 10, está la anterior, donde él se presenta ante más de 500 hermanos a la vez, que Pablo lo menciona en 1 Corintios 9:5, y luego está esta aparición. Ahora, muchos concuerdan, muchos eruditos, de que fue el mismo lugar. Y yo quiero detenerme en esta mañana justamente en el tema del monte. Ellos fueron a Galilea. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde había ocurrido la muerte del Señor en la cruz? ¿Dónde había sido llevado al sepulcro y dónde había resucitado? En Jerusalén. De Jerusalén a Capernaum había aproximadamente 130, 140 kilómetros en línea recta. Obviamente un poquito más si uno tenía que caminar. Así que él les dice, y ellos viajan y van hacia la zona de Galilea. Conocían bien la zona de Galilea porque los discípulos eran de la zona de Galilea, los apóstoles. Así que van hacia allá, a un monte que no sabemos exactamente cuál es. Ustedes van a ver dentro de unos instantes en la pantalla un mapa topográfico y un corte de la zona de Galilea. La zona de Galilea tiene, obviamente, cuando uno la ve, hoy tenemos satélites, cuando uno lo ve, una depresión donde está el lago de Galilea, llamado también en otros evangelios el mar de Genesaret, y una zona montañosa, especialmente, si ustedes piensen en la laguna de Lobos o en la laguna de Chascomús, y están mirando la laguna como quien se para en un punto y mira hacia Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos hacia el norte Buenos Aires, hacia el sur, si uno está en la laguna, por ejemplo, de Chascomús, vamos a suponer Mar del Plata, y tenemos hacia el este la salida del sol y hacia el oeste la puesta del sol. ¿Dónde estaba la zona de montaña? No sabemos qué monte era, pero la zona donde había más serranías era la zona que estaba hacia el noroeste. Si uno mira un mapa topográfico, va a encontrar que hay toda una cadena montañosa que cruza de sur hacia el norte la tierra prometida y que pasa, digamos, por el costado occidental del oeste de la laguna del mar de Galilea. Puede ser que en esa zona, en esas serranías, haya sido uno de esos montes. Recuerden que el Señor iba a orar al monte solo. Recuerden que Él, se menciona el pasaje donde Él se transfiguró delante de sus discípulos, delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, en el monte de la transfiguración. Era una zona donde tanto la montaña como el mar, la naturaleza, tuvieron mucho que ver con el ministerio de Jesús. Pero generalmente el mar estaba asociado, cuando Él enseñaba a las multitudes, estaba asociado en sus orillas, ¿no es cierto?, a la gente. Estaba asociado en la barca a trabajar con sus discípulos, porque en medio del lago estaban en una barca ellos solos, y allí tenemos grandes pasajes del Evangelio, pero también tenemos las serranías. El Señor buscaba para orar la montaña, que es tranquila, y dice que subía y oraba, y también se transfiguró, y entonces ahora les marca ese monte que seguramente ellos conocían perfectamente, y ellos van hacia allá. Y yo quiero que pensemos en esto. Qué importante
el Señor elige para dar la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Lo que está en los versículos 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Judas no estaba, estaban los 10. Muchos creen que el Señor se presenta primero a los 11, yo dije recién los 10, a los 11 y luego a los 500, tal vez en ese mismo lugar. Pero cuando da la gran comisión están allí los 11. Y el pasaje, ¿qué va a decir? Que ellos fueron a Galilea, llegaron y muy probablemente por cómo está en el contexto y por cómo el Señor se apareció las otras veces después resucitado. De las 10 veces, 5 de esas 10, las primeras 5 fueron el mismo domingo de la resurrección. Las otras 5 que tenemos fueron durante los 40 días. Una de ellas fue la que primero se había presentado a los 10, el primer día, sea el día de la resurrección, y no estaba Tomás, obviamente Judas ya no estaba. Se había ido, dice la Escritura, a su propio lugar, en Hechos 1:25, hablando de Judas. Después de ese domingo de la resurrección, el domingo siguiente él se le presenta a los 11, porque ya estaba Tomás. Mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en el agujero de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. Y luego tenemos la última de todas, que es en el Monte de los Olivos. Allí llevamos 7. 5 el primer día, una el domingo que sigue, una el día final de la ascensión, y nos quedan 3. De estas 3 sucedieron a lo largo de este lapso. Ahora, el Señor, y está esta que nosotros acabamos de leer. ¿Cómo se fue apareciendo el Señor? Si uno estudia las apariciones hay conclusiones muy interesantes cuando uno compara cada una de las apariciones en varios de los temas. Es que generalmente Él apareció sorpresivamente. Pero en este caso, el Señor les preanuncia que vayan, los cita a una reunión, que ellos se presenten allá. Y una vez que están allá, se pueden imaginar, ellos llegaron, estaban expectantes de verlo a Jesús, lo habían visto en el aposento alto. Otra de las apariciones nos dicen de que él estuvo también allí en Galilea, se presentó a 5 de los apóstoles y a 2 más, que no sabemos quiénes son, a 7. Y finalmente, mientras ellos estaban esperando, imagínense en un monte, donde ellos podían ver, recordar, Jesús había estado en Galilea 18 meses de su ministerio público, que pudo haber durado o 2 años y medio o 3 años y medio. Eso depende de si la fiesta que está en Juan 5:1 fue una Pascua o no. Por eso decimos en números redondos 3 años. Así que ellos recuerdan mucho tiempo, muchos meses estuvieron allí en Galilea con Jesús. Ellos eran de allí, podían mirar el lago, podían mirar las orillas, podían mirar a lo lejos las ciudades. Pedro era de Betsaida, Capernaum, donde se encontraba el hogar de Jesús, y así otro de los lugares. Y finalmente dice la Escritura de que el Señor aparece. Dice, estaban en un monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. No dudaron de que Jesús había resucitado, porque ellos ya sabían. Sí, dudaban al principio, creían que Él no iba a resucitar, no lo entendieron, pero el Señor ya se les había presentado a ellos. Pero este momento, más allá de un pasaje que hay en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en la barca, después del momento de la tempestad, cuando todo sucede, le adoraron, dice. Este es el primer pasaje cuando ellos, en las apariciones de Jesús ante el Cristo resucitado, le adoran en forma espontánea. Así que le ven venir. Algunos dudaban, Jesús se estaba acercando, pero dice, es interesante porque el texto, cuando uno pone la lupa y ve cada detalle, cuando le vieron, le adoraron. Y el versículo 18 dice, y Jesús se acercó. Así que es muy probable, no que ellos no crean que había resucitado, sino que no creían que ese que estaban viendo a lo lejos sería el Cristo resucitado, o era otro que estaba ahí parado. Pero dice que cuando se acercó, cuando lo reconocieron,
le adoraron. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se le presentó a María Magdalena, cuando se le presenta a las mujeres, inicialmente en las apariciones, en los dos, cuando iban en el camino de Emaús, no lo conocieron, hasta que finalmente sus ojos fueron abiertos. Y dice que cuando lo reconocen, ellos adoraron a Jesús. Y yo quiero pensar en esta mañana, no voy a hablar hoy de la Gran Comisión, iremos apuntando hacia allí, porque estamos para celebrar el aniversario de la Iglesia y el mes que sigue, la conferencia misionera de la Iglesia. Pero yo quiero pensar en la montaña, tomar 5 minutos en este mensaje y pensar en la montaña. Recuerdo una canción que cantábamos cuando éramos niños. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. El Señor llevó a Moisés a la cumbre del Monte Nebo. El Señor lo llevó así en las colinas del país que estaba frente a la tierra prometida. Y él, para que él tuviera la oportunidad de ver toda la tierra. Abraham había visto también la tierra prometida desde la cumbre de un monte. ¿Qué es lo que se asemeja a la cumbre de un monte en las grandes ciudades que no tienen montañas? Como por ejemplo Buenos Aires. Es llegar en un avión. Esa experiencia de salir y de llegar. Especialmente me ha sucedido más cuando llego a Buenos Aires, los aviones entran, cuando uno viene al aeroparque, de vuelo de cabotaje, entran por el norte, o cuando está llegando a Ezeiza, pasa y pega la vuelta el avión. Y si el día está diáfano, si no hay nubes que se interpongan en la visión, uno puede ver las ciudades desde bien arriba, desde una altura considerable. Si hay nubes muchas veces puede ver un poco cuando se atraviesan esas nubes y entonces ya uno ve la ciudad. Pero cuando uno llega a Buenos Aires es una cosa increíble. Cuando uno sale de las capitales europeas y los aviones van despegando, sucede lo mismo, y aún mientras van tomando altura en otras de las ciudades, si es de día o si es de noche, se ven iluminadas. ¿Qué es la montaña para vos? En este caso el Señor lo lleva para decirles algo que era tremendo. Todo su ministerio y su venida a este mundo tuvo que ver con lo que el Señor les dijo, con esta comisión que Él les daba. Eligió ese momento, eligió el monte. Primero se le presenta a los 11. ¿Qué palabra que es esta para nuestra vida, para el liderazgo? La montaña tiene que ver con la profundidad espiritual. La montaña tiene que ver con mi relación con Jesús. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida en relación con los hermanos? No solamente el Señor va a hablarte en forma individual, hay cosas para su obra, en el propósito de Dios y en los designios de Dios, que el Señor va a hablarte con un grupo, un ramillete de hermanos. Y Él va a estar trabajando en tu vida. Miren qué importantes que son estos grupos. Yo no estoy haciendo una equivalencia a cada uno de los grupos de WhatsApp con este grupo de los 11 que recibió la Gran Comisión. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí quiero decirles es que así como el Señor habló allí en la montaña ese día, fue de día. Porque si después estuvieron los 500 que estaban, había varios creyentes en la zona de Galilea que venían de la alta Galilea, del noroeste, de esa zona de serranía, vinieron, subieron a esa montaña, estuvieron con Jesús y tuvieron que tener tiempo suficiente para estar con Él, para escucharlo y para regresar antes que se hiciera de noche a sus hogares. Qué importante que es la comunión, qué importante que es estar a solas con Dios. Esta pandemia nos ha traído algo positivo dentro de todo lo negativo que tiene, que es que nosotros deberíamos tener tiempo para estar a solas con Dios. Claro, no todos están en esta circunstancia. Está el personal de salud afectado, corriendo, extenuado, por el cual estamos orando, que van de aquí para allá, haciendo sus tareas. Están los que tienen que trabajar en la industria manufacturera, que tienen que ir a sus lugares de trabajo. Mucha gente haciendo homeworking que tiene que trabajar. Pero tal vez es el tiempo de pensar, no solamente por la cantidad de tiempo, sino por la calidad de tiempo. ¿Cuánto hace que no íbamos al monte con Jesús?
o tal vez estamos yendo al monte con Jesús, darle trascendencia e importancia, apartar, a dejar de lado toda la vorágine, porque Dios quiere hacer una obra con nosotros. Se detuvo el mundo, se detuvo la vida de ellos, porque el Señor los hizo dejar los negocios de pesca, algunos de ellos, sus actividades como Mateo, para que los siguieran. No se detuvo el mundo. Estaban perdiendo tiempo porque el Señor les decía, ahora vayan a Galilea, y tenían que disponer de jornadas, iban caminando para llegar hasta allí. ¿Perdían el tiempo? No estaban perdiendo el tiempo. Un minuto con Jesús, un minuto a solas con Él, aunque me lleve preparar ese minuto 1 hora, 2 horas o 3 horas, tiene mucho más rendimiento que mucho tiempo, muchas horas tiradas por la borda. Él lo llevó a un monte y Él quiere llevarte a su presencia en este tiempo, en esta mañana. Y quiere que tu corazón esté cerca de Él. Y quiere que todas estas presiones que vienen, estas cuitas, las enfermedades, el tema del COVID, que ahora se está diseminando y ya nos va llegando de cerca, hermanos queridos de la iglesia y de otras iglesias, pero ahora pensando en la iglesia de Caballito, pensando en tu iglesia, tal vez nos estás mirando porque nos llegan noticias de todos lados en el país y estamos orando por hermanos y aún algunos partieron a la eternidad. ¿Por qué no pensar en esa intimidad con Jesús? ¿Qué les dijo nada más ni nada menos la Gran Comisión? ¿A quién se la dio la Gran Comisión? ¿Quiénes eran sus apóstoles? Que es la misma pregunta. ¿A quiénes eligió Él? Nada más ni nada menos que a los pescadores de Galilea. ¿Saben? Muchos dicen que si tuvieran que elegir, si le hubieran dado esto a alguna agencia de gente para relacionar gente con empleos de profesionales, para ubicarlos en distintos puestos, y le hubieran dicho, prepárenme 12 personas, búsquenme, hagan una búsqueda de 12 personas para esta empresa, para este emprendimiento, nunca hubieran elegido a los 12 que Jesús eligió. Uno dudó, todos dudaron, o muchos, en este pasaje. Otro lo traicionó. Y los otros eran sencillos, pero ¿saben una cosa? Tenían una característica, eran obedientes. Finalmente, no fueron como la mayoría de los judíos, que no reconocieron a Jesús, que creyeron que era un profeta, que era una persona sobresaliente, un gran rabí, pero no que era el Mesías. Ellos creyeron que Jesús era el Salvador del mundo. No entendieron bien qué significaba ser el Mesías. Pensaban que Él había venido para liberarlos del yugo del Imperio Romano y para poner el trono de David e Israel en la cima de las naciones. Hasta que finalmente comprendieron quién era Jesús, que había venido a establecer su reino para que la gente de todas las etnias, como dice el texto que sigue, de todas las naciones, pudiera darle honra y gloria, pudieran seguirlo, pudieran iniciar un camino espiritual de discipulado a través del bautismo, que es algo inicial en la vida cristiana, y pudieran seguirlo. ¿A quién el Señor se lo dijo? A gente común. ¿Qué hicieron ellos? Crecieron en la fe, le creyeron y lo obedecieron. Y el Evangelio comenzó a expandirse. ¿Qué es lo que el Señor tendrá para vos? Sí, tiene que ver con esto. No sé lo que tendrá para... No, tiene que ver con esto de llevar el Evangelio a las naciones. Por supuesto que tiene que ver con esto. Porque esta gran comisión no solo fue para ellos, fue para mí y fue para vos. ¿Qué es lo que tiene el Señor para vos? ¿Qué es lo que Él quiere para tu vida en este tiempo? ¿Por qué no dispones tu corazón? ¿Sabes lo que Él quiere primero? Más que asignarte una tarea, Él quiere tu corazón. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es tu corazón. ¿Vos te pensás que el Señor está todas las mañanas con un cuaderno y un lápiz diciendo, a ver, Hugo, ¿cuántos versículos leyó hoy? A ver, no, por supuesto que es muy bueno leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que la leas porque lo amás. Él quiere que la leas porque vos tenés interés de estar más cerca de Él, de conocer cómo respira Dios, de conocer cómo piensa Dios, de conocer cómo siente Dios, entenderlo para estar más cerca de Él.
cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Y termino con esto. Es una oportunidad. Ayer llegó una noticia. El esposo de una hermana de la iglesia del Centro Cristiano de la Unión en La Plata, donde asiste mi hija mayor y su esposo. Una hermana en Cristo que conocí, obviamente, de ir a predicar varias veces por año en los últimos años a ese lugar. Partió ayer a la eternidad. Él no se congregaba. Y nosotros no podemos decir absolutamente nada. Recuerden que el ladrón que estaba con Jesús al lado de la cruz tampoco se congregaba. Pero uno de esos dos ladrones se arrepintió, le pidió al Señor que tuviera misericordia de él. Y el Señor lo perdonó y le dio la seguridad de la salvación. Así que no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que este hombre no tenía nada preexistente, que este hombre no tenía ninguna enfermedad que pudiera hacer pensar de que sería un riesgo sobrellevar el COVID, pero finalmente llegó a su vida, estuvo internado 15 días, se fue agravando y partió a la eternidad. Si alguien me está escuchando y estás dentro del grupo de los que siguen a Jesús, pero vos todavía no le diste tu vida ni estás cerca de tu corazón, hacelo en esta mañana. Y vos, querido hermano, discípulo del Señor, te ruego que aproveches el monte, que aproveches las montañas, para crecer en la intimidad y en la profundidad de tu vida espiritual con Jesucristo. Que Dios te bendiga. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa te hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición.